buenas tardes. Yo soy Alejandro Flores, gerente de literatura del Instituto Distrital de las Artes, y en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Secretaría de Cultura y del mismo instituto les doy la más cordial bienvenida a la presentación de la experiencia de los resultados de la residencia de creación en Berlín Start, Historias de la Gran Ciudad del año 2017. En esta versión de la beca del año pasado, el ganador fue el escritor Andrés Ospina con el proyecto Tras las huellas de Preuss. Para conversar en torno al proyecto ganador de esta residencia que se hace en alianza entre el IDARTES, el Instituto Goethe y la revista Stat, una revista digital que existía, vamos a tener pues a Andrés Ospina presentando su proyecto, y lo acompañan para conversar David Dellenbach, quien es escritor, investigador de las culturas arqueológicas del pueblo escultor, y Diego Martínez Celis, quien es gestor cultural del patrimonio arqueológico. Esta beca se abre anualmente, ya este año también ya cerró, y pues nos complace mucho pues el hecho de que Andrés haya ganado con este proyecto, pues que ya van a detallar enseguida, y pues es como la oportunidad para narradores colombianos para que se vayan durante un mes a la ciudad de Berlín y desarrollen un proyecto in situ que tiene que ver con la ciudad de Berlín y conexiones que pueda llegar a tener con la ciudad de Bogotá. Son becas, se presenta el proyecto, el jurado selecciona pues lo que más le interesa, es para menores de 40 años. Andrés entró en el borde, creo que ya este año cumplís 40, ¿no? Ya tengo 42. Eso, pero cuando se ganó la beca aún no tenía la edad. Entonces recibimos estos proyectos, son proyectos en narrativa, digamos, lo que se busca es que luego del viaje, pues los escritores que hayan ganado la beca desarrollen un proyecto en narrativa, puede ser un cuento, una crónica, o bueno, en algún otro género también. Entonces, pues sin más, los dejo con Andrés y con los dos invitados. Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿no? Disculpen, me oyen bien todos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar presentes y por asistir a esta cita en la que esperamos contarles una historia que no termina y de la que ustedes hoy son protagonistas de alguna forma también, porque si están acá es porque queremos vincularlos con una causa literaria, una causa de ficción, pero también una causa de verdad que hoy nos mueve a todos. Lo que les voy a contar es la historia de cómo hago un viaje a Alemania, de cómo ese viaje pues se debe a la generosa financiación, por supuesto, del Instituto Goethe, de la Secretaría de Cultura y de Stadt, pero también les quiero contar sobre una gran cantidad de cosas que se me aparecieron por el camino con el propósito y con el único fin de hacer una historia de ficción. Esta historia también nos lleva a cómo la literatura, la creación, el universo y el horizonte de las ficciones pueden llevarlo a uno también a otros horizontes distintos y cómo pueden encaminarlo a propósitos diferentes, lo cual demuestra que detrás de la literatura hay historia, que detrás de la literatura hay claves, que detrás de la literatura hay antropología, sociología, arqueología y una cantidad de saberes. Esta historia comienza hace muchos años, en realidad estoy hablando de 1995, cuando yo estaba viendo un programa de televisión, y en ese programa de televisión empiezan a contar una historia dramatizada de esas documentales en donde se suele relatar la vida de un arqueólogo, de un investigador, de algún personaje célebre como Charles Darwin o como cualquier otro. Y en ese momento de repente veo yo la televisión y están contando la historia de un señor muy interesante a mi modo de ver, que se llama Konrad Theodor Preuss. Y me hace más interesante para mí saber que el tipo se vino para Colombia, y me hace todavía más interesante para mí la figura de él, el saber que ese personaje en algún momento, según dramatizaron en ese documental de, creo que era Nat Geo o History Channel, que ese personaje había grabado algunas comunidades nativas y que existían cilindros grabados como los de Thomas Alva Edison, en los que estaba registrada la voz de algunos indígenas contando mitos y ese tipo de cosas. De golpe a mí se me quedó el nombre de Konrad Theodor Preuss en la cabeza por muchos años. Yo lo veía pues como un Indiana Jones y la cosa se me apareció por ahí, y algún día, hace no mucho, en realidad estoy hablando desde más o menos un año y 2 meses atrás o algún asunto así,
yo estaba desprevenidamente buscando sobre distintos personajes, me recordé un poco algunas cosas que podían unir a Colombia y a Alemania y a Berlín y a Bogotá, y se me apareció en Google el nombre de Konrad Theodor Preuss como un arqueólogo que había venido a estas tierras, o bueno, alguien que con la investidura de arqueólogo había venido a estas tierras, que había hecho una serie de expediciones, una de ellas quizá la más sonada, en San Agustín, departamento del Huila, en donde descubrí además que él había tenido ocasión, bueno, lo descubrí yo porque lo sabe mucha gente, pero yo no tenía idea, de excavar 35 estatuas precolombinas, de sacarlas de su hábitat, de donde estaban originalmente, y de transportarlas heroica, pero también quizá deshonestamente, hacia el viejo continente. Y otra cosa que me encontré yo en esa búsqueda fue un video en el que se hablaba de un personaje llamado Konrad Theodor Preuss, que relataba que en San Agustín había una parte bastante inconforme del pueblo con una iniciativa de hacer una exposición que pretendía recordar el legado de este personaje que no es muy bien recordado. Yo quisiera, para empezar, y ya para empezar a hablar con mis contertulios, compartirles lo que vi en ese video para que comprendamos de qué contexto estamos hablando y quién es y quién fue Preuss para Colombia. En San Agustín Huila, pobladores e indígenas se resisten a que 20 de sus estatuas sean trasladadas a una exposición aquí en Bogotá. De acuerdo con los manifestantes, el hecho va en contra de su cultura y aseguran que hay intereses económicos de por medio. Con diferentes manifestaciones en el Parque Central, indígenas y pobladores de San Agustín se han resistido a que las estatuas sean removidas de la zona y sean trasladadas al Museo Nacional de Bogotá. Nosotros estamos supremamente dolidos por la forma como el ICANN le ha dado el trato a la estatuaria, que son nuestros signos sagrados aquí en este pueblo de San Agustín. Según el concejal Ildemás Cuspian, en este proceso hay intereses económicos de por medio. El concepto de nosotros ha sido que no saque las esculturas de San Agustín porque, o sea, a mi parecer, por ejemplo, tienen un afán de gastarse una cantidad de millones y justificando este traslado, pues esa plata se va a caer en bolsillos de los interesados en este traslado en San Agustín de estas esculturas sagradas en nuestro municipio. Para el director del Instituto Colombiano de Antropología, la exposición es un evento cultural y no politiquero. Este es un evento cultural, este no es un evento politiquero. Lo único que puedo decirles es, va de retro a los politiqueros que con otros intereses pretenden atentar contra la cultura. Las 20 piezas ya se encuentran empacadas y listas para su traslado. Entonces yo vi esta noticia y me encontré con que existía una iniciativa de hacer una exposición, celebrar y conmemorar el legado de un personaje que había venido hace 100 años. Empecé a buscar más sobre Konrad Theodor Preuss en San Agustín, me enteré de que había una calle que exaltaba el legado de un personaje en San Agustín que raramente lo que había hecho era llevarse parte del legado propio de esa tierra. Y a mí el tema me pareció muy literario y pues yo estaba un poco desocupado a principios del año pasado y empecé a pensar, pero sería lindo, quizá como una fantasía de mi vida, ir a Berlín, mirar esas estatuas y mirar qué fue lo que hizo ese señor en Colombia. Si ese señor hizo bien o hizo mal. Si tienen razón aquellos que lo llaman un ladrón, un expoliador, o si tiene razón esa ala de la oficialidad que lo llama un héroe. Y yo empecé a buscar gente, por supuesto, porque yo nunca en mi vida había ido a San Agustín. Comencé a buscar personajes y de repente me di cuenta de que un par de señores que había visto en este video, que había reconocido en ese video, tenían un libro, que es este libro que voy a compartir con ustedes, un libro bilingüe además, que hace una descripción bastante pormenorizada de lo que hay en este parque arqueológico. Y me encontré con que ellos existían, que eran seres accesibles y que estaban en Facebook. Entonces yo empecé a buscar a un señor llamado David Dellenbach, quien me reputaron como uno de los grandes conocedores apasionados, lo cual me pareció muy raro porque yo decía un gringo, Dellenbach, ¿verdad? ¿No es cierto? Y conocido como uno de los grandes. Y yo le escribí, simplemente les mandé un correo y les dije, yo quisiera hablar con ustedes, yo sé que ustedes viven en San Agustín, pero quisiera que ustedes me contaran su versión de la historia de Preuss. La respuesta fue casi que inmediata y dio la coincidencia de que aunque David Dellenbach y su esposa Marta viven en San Agustín, en ese momento estaban en Bogotá, entonces nos citamos en el Museo Nacional de Colombia, en la cafetería de la OMA, o era Juan Valdés, eso no lo recuerdo muy claramente, y nos pusimos a conversar en Juan Valdés sobre este tema. Y yo le pregunté lo que hoy le voy a preguntar a David, a quien le doy la bienvenida y me excuso por hablar tan largamente. Yo le pregunté a David, David, mucho gusto, ¿cómo estás? Yo quiero que tú me digas imparcialmente,
o que me cuentes, porque yo no sé muy bien, yo nunca he ido a San Agustín, cuál es la historia de Preuss, quién fue Konrad Theodor Preuss, qué hizo él, por qué es tan querido por algunos y tan mal querido por otros en Colombia. Sí, tiene razón Andrés, es un acertijo saber qué es el punto detrás de toda esta aventura de Preuss. Muchas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Yo me llamo David Dellenbach y yo soy efectivamente esa persona que tuve la suerte de que Andrés nos buscó a Marte y a mí para hablar de este asunto de Preuss. Hay entonces en esta conferencia, se puede decir, un asunto principal, que es esta cuestión de este alemán que hace un siglo llevó un poco de patrimonio arqueológico colombiano a Alemania. Ahí está todavía, pero en cierto sentido todo lo que hemos hecho, y Diego y Andrés han experimentado la misma cosa que nosotros, que resulta que hay un meta asunto que es como un aura alrededor y encima del asunto de Preuss, y tiene que ver con el asunto del liderazgo de la arqueología y la cultura en Colombia. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ser que en el año 2013 los líderes arqueológicos y culturales del país decretaron un año de homenaje en mi pueblo, San Agustín, a este señor Preuss, cuando en mi pueblo él es considerado como un expoliador? Él es simplemente, para la mayoría de la gente, una persona que nos robó de algo muy valioso y lo llevó, y ahí está todavía. Curioso que estos dos eventos están vinculados, porque cuando empezamos en San Agustín la búsqueda de estas estatuas que están en Berlín, nos topamos con el hecho de que en vez de devolver las 21 estatuas que Preuss llevó de San Agustín a Berlín y que están en Berlín todavía, el plan del ICANN era antes homenajear a este señor Preuss y a llevar 20 estatuas más de San Agustín a Bogotá. Que créeme que para nosotros que vivimos en San Agustín, llevarlos a Bogotá es lo mismo que llevarlos a Alemania. Muchísima gente no cree que vamos a ver esas estatuas otra vez. La gran mayoría de la gente no cree que ningún gobierno tiene el derecho de tomar esta clase de acciones sin primero consultar con nosotros en el pueblo. Y parte de lo que el liderazgo nunca ha entendido es que para nosotros consultar con el pueblo no quiere decir hablar con el alcalde, el comandante de policía y el cura. Eso no es el pueblo mío, y eso no tiene el derecho de dar su aval a nada. Bueno, entonces saltamos atrás a la cuestión de este señor Preuss. Entiendo que algunos de ustedes seguramente no saben quién es este señor y quisieran saber de qué se trata el asunto. Créeme que hay gente aquí que saben más que nosotros de Konrad Preuss, pero voy a hacer lo que puedo para darles una idea. En el mundo antes de la Primera Guerra, en Alemania, como en muchos países en Europa, iban recolectando patrimonio de muchos países, lo que se llama robando, para nosotros que somos los robados, ¿no? Para ellos se llama hacer colecciones en sus museos, con el afán de abastecer el museo en Alemania, en Berlín. Este señor Preuss, que era uno de los directores del museo, había ido a había ido a México en años previos, con el afán también de recoger materiales y traerlos para su museo en Alemania. Sin embargo, en México encontró que existe un gobierno fuerte y que existen principios dentro de ese gobierno que no van a permitir que cualquier persona venga, que tenga los ojos azules que tenga los credenciales que tengan, que sea lo europeo que sean, no va a llevar las cosas de México tan fácil. Entonces él volvió de México a Alemania sin llevar nada, por lo que sabemos, por lo menos. Pero en los años después de eso se cayó en cuenta que sí hay un país donde el gobierno aparentemente está
pasmado, atontado, colapsado, no sé qué. Entonces él se dio cuenta que él puede venir a Colombia y a sus anchas llevar lo que quiere. Vino a Colombia, nadie ha mostrado un permiso que tiene de hacer nada que no era hacer moldes de estatuas y hacer estudios. Ningún derecho tenía que hacer excavaciones, mucho menos de llevar patrimonio de Colombia a Alemania. Todo eso lo hizo. Aparentemente él encontró la forma de hacerlo aquí. Vino a San Agustín en los últimos días del año 1913, entonces hablamos de 1914, enero, febrero, marzo. Está en San Agustín haciendo su trabajo, haciendo lo que él llamaba arqueología. Pero desde el punto de vista de nosotros hoy en día, él no practicaba arqueología. Prácticamente se puede decir, él fue otro huaquero. Para entender, en 110 días, él excava 75 estatuas. Eso se llama huaqueo, no se llama arqueología. Una estatua en un día no es la meta de la arqueología, de llegar a entender. Él no practicaba lo básico de la arqueología. La estratigrafía había sido practicado desde hace más de medio siglo, casi 3/4 de siglo cuando vino a América. El prefacio de su libro está sobre la estratigrafía, el estudio muy cuidadoso de los niveles que uno está excavando, cosa que Preus nunca practicó. En su libro ni lo vuelve a mencionar. Sus excavaciones prácticamente destruyeron todo el contexto de San Agustín. Y si queremos perdonarnos estas cosas en la luz del día en que lo hacía, todavía queda imposible de entender por qué el gobierno de Colombia, el ICANN, va a homenajear a esta persona que realmente no fue sino expoliador desde el punto de vista de San Agustín. Le cae la mala suerte de que él no puede volver a Alemania porque él viene a Colombia justo en las vísperas de la Primera Guerra. Su propio país, Alemania, hace imposible la travesía de los mares del mundo durante esa guerra por hundir cualquier barco que se les aparecía. Entonces los mismos alemanes que se encontraban lejos de Alemania no podían volver. Muy en contra de sus deseos, tenía que vivir 6 años aquí en nuestro bello Colombia, cosa que dudo que fue del gusto de Konrad Preus. Él utilizó ese tiempo, como fue un etnólogo reconocido, utilizó ese tiempo de estudiar grupos en Amazonías, en Caquetá, y fue a la Sierra Nevada, trabajó con los Kogis en la sierra, hizo estudios que desde un punto de vista podrían ser considerados importantes en la etnología. Pero nosotros sabemos hoy en día que lo que también hacía era recoger materiales en todas partes. Utilizaba grietas, divisiones entre las sociedades para poner unos Kogis contra otros Kogis y mientras tanto llevar de esto, llevar del otro. Los Kogis ya han ido a Alemania a exigir sus máscaras de madera que Preus les hizo el mal favor de robar y llevar a Alemania. Hasta ahora nosotros no hemos ido a Berlín, nosotros del macizo colombiano, porque hemos trabajado a través del ICANN y el Ministerio de Cultura, que ha sido toda una aventura trabajar con entes del gobierno que realmente han estado en contra de un propósito que cualquier persona diría, pero eso es su trabajo. Traernos nuestro patrimonio, trabajar con nuestro patrimonio, para proteger nuestro patrimonio. Bueno, en 2012, nosotros en San Agustín, hablo por todo un grupo de miles de agustinianos que firmamos un derecho de petición exigiendo no a los alemanes nunca han dicho no. Los alemanes nunca han dicho nada, porque en un siglo Colombia no pide nada de los alemanes, nunca ha comunicado con los alemanes. Yo no sé cuántos directores del ICANN han habido, 20, 30, 40, 50, pero ninguno de ellos ha pedido a nuestro patrimonio de los alemanes. Ese derecho de petición ha conducido a una acción popular y eventualmente el Tribunal Superior de Cundinamarca falló a favor nuestro. Estamos ahora, creo, cerca del punto donde Colombia va a pedir esas estatuas de Alemania, pero todo queda estancado hasta el punto
en que el año pasado Andrés decidió ir a Alemania y estudiar más a fondo el asunto, y todos los materiales que él ha encontrado han sido lo que yo llamo dinamita, han sido tan importantes, tan explosivos, que realmente ha dado una vuelta completamente nuevo al análisis de Preus y de quién era Preus, y es de eso que queremos hablar hoy, es por eso que estamos aquí hoy para hablar. Bueno, sigo contándoles un tanto, recibo esta respuesta, este bombardeo de información que me dan Marta y David en una conversación larga, más o menos de 2 horas, y por supuesto, pues antes que activista o que cualquier otro tipo de personaje, yo soy un escritor de ficción, y yo lo que pensaba es, aquí tenemos una historia de ficción maravillosa, es decir, aquí tenemos un marco jurídico, tenemos un pueblo que reclama algo que a mi parecer es muy justo, pero a la vez también tenemos un personaje maravilloso que es lo que ustedes están viendo al respaldo de nosotros. Un hombre que viene a principios del siglo XX desde Alemania, un país que es imperio en aquel entonces, omnipotente además, a un país un tanto acomplejado, un tanto, digamos que con la manía de alabar al extranjero y de tratarlo con excesivo cariño, lisonjas y detalles, a donde llega y rompe las estructuras. Ese personaje llega con una carta además del gobierno de Alemania que lo avala como un investigador oficial, tiene una cita con el señor presidente de la República de Colombia en aquel entonces, lo cual es difícilmente pensable en la lógica de hoy que un arqueólogo llegue a tener cita con el presidente de hoy. Y además pues uno se encontraba con una cantidad de cosas, un expedicionario que llega para acá, que convence a la gente en Alemania que se tiene que quedar fuera de su país en Colombia, y también pensar en la Berlín de ese momento, en una Berlín que estaba viviendo una guerra, que estaba viviendo una cantidad de condiciones, a un expedicionario también bueno o malo, pero lejos de su esposa, lejos de su familia, mandándoles cartas, intercambiando correspondencia, y yo sabía que todo ese material estaba en el Museo Etnológico de Berlín, y que ese era el punto al que yo quería llegar. Afortunadamente, y ahí es donde viene la importancia de las becas, hay que decirlo porque es muy claro, hay que estar muy pendiente de ese tema cuando uno tiene proyectos. Yo vi que existía una beca llamada STAT, para viajar a Berlín, o sea, justificar un proyecto creativo en Berlín, y armamos un proyecto con varios amigos, ¿no? Diana es una amiga que me ayudó mucho con eso, un reconocimiento para ella además, porque si no fuera porque no hubiera sucedido. Y en ese proceso de crear esa investigación, pues uno presenta las cosas, aguarda, yo ya me iba comprometiendo emocionalmente cada vez más con este asunto de San Agustín. También quería escribir una historia y estaba debatiéndome en cómo iba a poder hacer una ficción y armar todo este entramado de cuentos, y pues en la espera fuimos haciendo nexos y seguimos investigando qué se sabía hasta ese momento de Konrad Theodor Preuss y qué piezas hacían falta para resolver quién había sido este señor que había estado por allá y cómo se había enmarcado todo el asunto de lo que había ocurrido con él. Entonces pues me parece importante aquí que intervenga Diego Martínez, quien es alguien que tiene muy claro el panorama histórico de lo que se sabía documentalmente de Preuss con antelación a estos nuevos documentos que hemos encontrado, después contar un tanto qué fue lo que sucedió, cómo se hizo el proceso creativo de esto y cómo logramos meter estos documentos sacados del terreno de la ficción y crear un personaje llamado Genaro Cancino, que es un detective, una mujer llamada Vera Kaiser, que también es otro personaje que existe completamente y que personalmente lo conocemos David y yo, porque él también estuvo en Berlín haciendo el mismo camino con 20 años de anticipación. Contarles también un poco de esa ciudad que vimos y de lo que implica para uno el hecho de estarse enfrentando con una cantidad de documentos en alemán, sentir que uno tiene un mes de su vida solamente para eso y sentir la frustración de que uno no tiene la más mínima idea de alemán. O sea, es como tener la verdad revelada, pero tenerla en chino. Y eso fue lo que yo viví, pero quería ir un tanto al tema del marco jurídico de Preuss, porque en algún momento era importante enfrentarse y traducir parte de ese archivo que no había sido visto todavía. Le doy la palabra a don Diego. Muchas gracias. Diego, ¿me permite decir una cosa primero? Disculpe que le interrumpo. Solo quiero poner el asunto en el sentido de que desde hace el principio de todo este proceso, voces subterráneas alemanes, voces muy evidentes del oro de los arqueólogos, de los líderes de cultura y antropología colombiana, han insistido que no había legislación cuando ocurrió este expolio hace un siglo, que lo siento mucho, que mala suerte, pero no había legislación. El hecho de que había legislación abre dos preguntas. Número uno, explíqueme,
Diego nos va a explicar qué es la situación legal verdadera. Pero número dos, si Diego es capaz de saber estas cosas, ¿qué pasa con el ICANN? ¿Qué pasa con el Ministerio de Cultura? ¿No fueron capaces ellos de hacer un estudio básico de la legislación? Nosotros hemos tenido que hacer eso nosotros. Bueno, buenas tardes. Pues gracias Andrés. Pues con Andrés tampoco nos conocíamos personalmente, nos conocimos como hoy en día se conoce mucha gente que es por las redes sociales, y a partir, digamos, de que él empieza a promover su novela, empieza a sacar a luz una cantidad de documentos y algunos fragmentos que, como decía David, son claves, son explosivos, porque pues para mí significaron lo que venía a ser, digamos, el eslabón perdido de algo que estaba en el aire y que no había podido ser posible de explicar, digamos, de manera enfática desde cuando se dio esta tensión alrededor de la celebración de los 100 años de la Avenida de Proeza, Colombia. Como bien lo han explicado, en ese tiempo la tensión se dio entre la reclamación que hacía la comunidad por no dejar que se sacara su patrimonio en remedio, digamos, de lo mismo que había hecho Proy 100 años antes, y se exigía una repatriación que debía ser urgente y que estaba sustentada, digamos, no solo en lo histórico, sino también, digamos, en alguna evidencia que había de las cosas que había hecho Proy acá en Colombia. Sin embargo, siempre las instituciones, el ICANN, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre argumentaron en respuesta a algunos derechos de petición de que no había un marco legal en ese tiempo que protegiera del expolio las piezas arqueológicas